Hermanos, si tienen sus Biblias, por favor acompáñenme ahí a segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Y vamos a, no sé, predicación, estudio, vamos a ver acerca de la seguridad que como cristianos, hermanos, debemos de tener de lo que creemos. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, está diciéndole a los cristianos la manera que deberían de vivir sus vidas cristianas y que era lo que deberían ellos añadir a su cristianismo, a su vida diaria. Después de eso, el apóstol Pedro les dice cuál es la razón por la cual ellos deberían de agregar esas cosas a su vida, porque lo que les estaba enseñando, él dice que no eran historias, que era algo real. Si yo le preguntara, hermano, ¿por qué usted es cristiano?, ¿cuál sería su respuesta? Medite un poquito eso, le voy a dar un par de segundos para que medite. ¿Por qué es cristiano? ¿O por qué es cristiana? ¿O por qué se dice usted que es cristiano? ¿Cuál es la razón? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión? Yo le voy a dar un ejemplo, ¿no? Por la razón o por la que yo tomé la decisión de hacerme ciudadano americano fue porque miré que iba a estar cruzando la frontera y supuestamente si tú eres emigrado tú tienes que vivir allá, no puedes estar cruzando. Puedes, pero no es como que vivir aquí, vivir allá y trabajar allá. La idea es vivir y trabajar allá. Es un permiso para, fíjese que ser emigrado es un permiso que te dan para vivir y trabajar. No es algo que es permanente. Entonces cuando nos íbamos a venir para acá, miré que era necesario hacerme ciudadano para no tener ese problema, porque ya como ciudadano puedo estar allá o puedo estar acá sin ningún problema. Miré cuáles eran los beneficios y ese fue el beneficio, entonces tomé la decisión de hacerlo, no para trabajar porque ella trabajaba, no para vivir porque ella vivía, sino para no tener problemas de estar cruzando y que me dijeran algo. Busqué la razón, entonces la razón fue el beneficio que yo tenía de hacerme ciudadano. La pregunta es, ¿por qué razón usted es cristiano? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué le convenció? ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión? Cuenta la historia en la Unión Soviética, dice que los cultos los cristianos los tenían en sótanos subterráneos, y llegaron una vez unos soldados y se metieron allá a la iglesia donde estaban predicando, y el encargado ahí de los soldados alzó su voz y dijo: el que quiera irse está a tiempo, y los que no, aquí se quedan y van a morir. Más de la mitad de la congregación dice que se lamentó y se fue. No tuvieron el valor de morir por lo que supuestamente creían. Entonces dicen que el encargado de los soldados le dijo al pastor: ahora sí, pastor, predique, y ya se fueron los hipócritas. La pregunta es, hermano, hasta ¿qué consecuencias o qué situaciones en tu vida te llevan a ya no continuar con lo que supuestamente tú creíste? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el beneficio? ¿Verdaderamente eres cristiano por una convicción? ¿O cuál es? ¿O porque no tienes otra cosa que hacer? ¿Cuál es la razón? Poco nos preguntamos eso. Y debería ser una pregunta constante, hermano, porque entonces yo así puedo afirmar verdaderamente en lo que creo. Los cristianos en la antigüedad podían dar su vida porque sabían lo que creían, estaban seguros de lo que creían. Podían entrar al Coliseo romano y ser devorados por bestias, dándole la oportunidad: reniega de tu fe y no te pasa nada.
y no renegaban de su fe. Ahora una visita a la casa nos hace en cierta manera renegar de nuestra fe porque no llegamos, porque tenemos que lavar ropa, porque no saqué la comida a descongelar, porque cosas tan sin sentido. Y vemos que el crecimiento espiritual, hermano, no es el que debería de ser. Mire, es interesante, en los Hechos de los Apóstoles hubo una situación donde los griegos se molestaron porque dice que no atendían a las viudas como deberían de atenderlas. Entonces los apóstoles dijeron: mira, nosotros no podemos dejar de predicar por servir, no podemos hacer eso. Mejor busquen hombres, y luego dice, era para atender las mesas, ¿no? Hombres llenos del Espíritu Santo que tengan buen testimonio para que sirvan las mesas. Entre esos hombres estaba Esteban. Esteban es el primer mártir, fue apedreado, y él empieza a contar la historia desde el Génesis a la crucifixión de Cristo, y les empieza a decir. Conocía de arriba abajo lo que él creía, que lo llevó a morir apedreado al grado de decir: Señor, no les tomes en cuenta o perdónalos porque no saben lo que están haciendo cuando lo apedrearon. Así de grande era la convicción, así era lo que él creía. La razón que lo llevó a ser un mártir fue por lo que él creía. Yo le pregunto, ¿verdaderamente cree usted lo que cree? ¿O cómo está? ¿Hasta dónde es capaz de llevarlo su cristianismo? ¿Hasta dónde usted es capaz de soportar cosas por su cristianismo? Porque ser cristiano, hermano, no es un nombre, no es una corbata, no es un traje, no es una falda. Yo conozco gente, mujeres cristianas, dicen con falda, que le ganaron al marido a otra hermana, pero traía falda. Quiero que piensen, hermanos, porque si no nos hacemos estas preguntas, no podemos crecer en la fe, porque entonces, ¿dónde estamos estancados? Hay un momento en la vida de la gente, hermano, que confiesa que son cristianos, que se estancan y no se dan cuenta que están estancados. ¿Cómo te puedes dar cuenta que estás estancado? No has crecido. No has crecido. Acuérdate cuando fuiste salvo, todo lo que hiciste, cómo llegaste, pero llegó un momento en tu vida donde te estancaste. Ya no pasaste. Aprendiste a hacer ciertas cosas, hablar como cristiano, comportarte como cristiano, orar como cristiano, pero ya no has salido de ahí. Ahí estás. No has subido en conocimiento, no nada, no. Son los mismos versículos que te sabes de hace 10 años atrás y no te has aprendido otro. Te sientes cómodo donde estás. Y déjame decirte, hermano, tú aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Biblia que es pecado. Entonces, si tú ya te conformaste a vivir así, déjame decirte, delante de Dios lo que estás haciendo está mal. El apóstol Pedro le está diciendo a los oyentes cuál es la razón por la cual ellos deberían de seguir adelante. ¿Cuál es la razón por la cual ellos deberían de entender y conocer y aprender la palabra de Dios? Mira, un cirujano, hermano, estudia libros de medicina, y cuando él va a operar un corazón o va a operar alguna situación, esa persona no titubea, ¿cortaré aquí o no cortaré? ¿Tú cómo la ves? ¿Tú qué piensas? ¿Cortamos o no cortamos? No, porque él está seguro de lo que estudió, de lo que aprendió, y al momento de tomar esas decisiones, él las hace.
Y sí es cierto, hay ocasiones donde se equivocan, pero son mínimas. Como los cristianos nos equivocamos montones de veces, más veces todavía, porque no estamos seguros. Tenemos la palabra profética más segura, dijo el apóstol Pedro. Ahorita vamos a llegar ahí. Más segura, no hay otra cosa más segura que la palabra de Dios en tu vida y en mi vida para poder ser cristianos, hermanos, viviendo vidas agradables delante de Dios. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, vea conmigo el versículo 15. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. ¿Está ahí, hermano? Dice, también yo, dice el apóstol Pedro, procuraré. ¿Con qué dice, hermano? Diligencia. Esa palabra, hermano, diligencia, es clave porque está hablando de alguien que es cuidadoso, que es pronto, que es rápido, que es se activa para hacer las cosas con mucha delicadeza y precisión. También yo procuraré con diligencia, con mucha atención, con mucho cuidado, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, no de mí, de estas cosas. ¿Cuáles? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Fábulas artificiosas. Bueno, una fábula, hermano, siempre se va a tratar de historias. Mira, estamos en la época donde el internet hay muchas fábulas, ¿verdad? La otra vez escuché una donde dice, el martillo, no, el clavo le reclama al martillo, ¿por qué me pegas? Y el martillo le dice, para que tú cumplas tu propósito, porque si yo no te pego, no vas a cumplir tu propósito. Y suena bonito. ¿Amén? Y la gente dice, wow, qué tremendo, me hizo reflexionar, me hizo pensar. Es cierto, a veces hay cosas difíciles, pero hermano, eso el Señor ya lo dijo desde hace mucho tiempo. Y vivimos nuestra vida buscando fábulas artificiosas para vivir nuestras vidas, para sentirnos cómodos con cosas, con mentiras. Yo trabajo en construcción, yo nunca he visto a un martillo hablando con un clavo. Nunca. Son fábulas. Son mentiras. Y como nunca, en púlpitos se predican fábulas artificiosas, mentiras. La gente habla más de testimonios que de la palabra de Dios. Hablan más de ellos que de la palabra de Dios. Y la gente se motiva por historias, por fábulas que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Por eso es que tú los ves bien emocionados tomando decisiones, pero no piensan, es pura emoción. Y tú sabes, las emociones a veces estamos aquí, estamos así como montaña rusa, para arriba y para abajo. Y si yo tomo decisiones basadas en mis emociones, yo no estuviera predicando el día de hoy, porque hubiera dicho, no, pues que me pasó esto, y luego me pasó esto, y luego me pasó esto, entonces yo creo que no es de Dios. Pero la palabra me ha enseñado que es necesario que a través de tribulaciones, que voy a pasar por situaciones, que me goce cuando pase por cosas, que es necesario que el Señor prueba a sus hijos en el crisol del fuego para purificarlos, y todo eso es lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, cuando yo aprendo de la palabra de Dios, para mí esas fábulas artificiosas no es nada, porque el Señor ya me ha enseñado la realidad. Mire, no es una fábula que el Señor Jesucristo haya muerto por usted y por mí. Es real.
Es real que si usted le recibió como el único y suficiente Salvador de su alma, es real que usted un día, óigalo bien, si el Señor viene antes de que usted muera, usted va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios. Pero si usted muere, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. No son fábulas, es real. Y Pedro dice, mira, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro les está diciendo, mira, lo que yo te estoy contando, lo que yo te estoy enseñando, lo que yo te estoy diciendo es algo que yo miré. Fui testigo ocular. Yo estuve ahí en los milagros que el Señor hizo. Yo estuve ahí con las personas que resucitó. Yo estuve ahí cuando limpió leprosos. Yo estuve ahí viendo todo lo que el Señor estaba haciendo. No es una mentira lo que yo te estoy contando. Es real. Pero ya no está Pedro, ok, fíjate lo que dice. Habiendo visto como en sus propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Él estaba ahí cuando Juan lo bautizó al Señor Jesús, y una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado en que yo... Ahí estaba él. Él está dando testimonio de lo que él había mirado, de lo que él había escuchado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro estaba ahí, Pedro fue un testigo, Pedro miró todo lo que el Señor Jesucristo había hecho. Y luego dice, tenemos también la palabra profética más segura. Mira, si no me crees lo que yo te estoy diciendo, déjame decirte que tenemos la palabra de Dios. Para esta fecha, estas son cartas que fueron enviadas a iglesias. Estas son cartas que Pedro había dejado a hermanos. Pero de lo que está hablando él de lo que era Moisés y los profetas. Está hablando de Isaías, está hablando de Jeremías, está hablando de todos de todo lo que era el Antiguo Testamento, de lo que era la ley. Todo eso estaba ahí ya escrito, era una sombra de lo que había de venir. ¿Por qué Juan, repito esto, lo he dicho en otras ocasiones, por qué Juan manda a preguntar otra vez a Cristo, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? El Señor Jesús no le dice a los discípulos de Juan, díganle que sí. No, la respuesta de Jesús no es esa que hubiera sido correcta. Pero Jesús dice, díganle a Juan que los ciegos miran. Díganle a Juan que los leprosos son limpiados. Díganle a Juan que los muertos son resucitados. ¿Por qué? Porque eso era lo que estaba profetizado que el Mesías iba a hacer cuando llegara. Entonces, cuando los discípulos van con Juan a decirle, oye, Jesús dijo que los leprosos son... No nos dijo que sí, pero nos dijo que los leprosos son limpiados, los ciegos ven, los muertos resucitan. Él entendió claramente que Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Porque lo había mirado, lo había estudiado, conocía lo que la palabra de Dios decía. Entonces, si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, no vamos a estar seguros, no vamos a estar tranquilos en cuanto a situaciones en nuestra vida. Juan estaba en la cárcel, Juan estaba como diciendo, híjole hermano, si yo aquí muero,
y no terminé de hacer el trabajo que tenía que hacer de abrir, de limpiar el camino para el Mesías, ¿qué va a pasar? Pero cuando le dicen que sí, que Él es, entonces se queda tranquilo, y es cuando Juan es decapitado. Entonces había seguridad, había tranquilidad en la respuesta de Jesús, en la respuesta que Jesús le da a Juan, porque Juan conocía y entendía lo que la palabra de Dios dice. La pregunta es, ¿usted conoce, entiende lo que la palabra de Dios dice? Necesitamos, hermano, esforzarnos para conocer la palabra de Dios. Necesitamos esforzarnos para poder nosotros entonces estar seguros que estamos en la verdad. Porque si no estamos seguros que estamos en la verdad, vamos a tomar decisiones muy erráticas, decisiones que, quieras o no, van a costar o va a haber consecuencias por no haber creído verdaderamente la palabra de Dios. También tenemos la palabra profética más segura. Dice, a la cual, estamos en el 19, hacéis bien, ¿en qué dice? En estar atentos. Hermano, estar atentos. Mira, estar atento no es voltear para todos lados, no es dormirte, no. Estar atento es pues, lo que dice, poniendo atención. Si yo no estoy atento a lo que la palabra de Dios me enseña, pues yo no voy a llegar a fortalecer mi fe como yo debería. Después la fe, dice, la certeza de lo que se espera. Y luego dice, la convicción. Certeza y convicción. ¿De qué? De lo que no se ve. Pero al conocer la palabra de Dios, es como yo puedo, óigalo bien, aumentar mi fe. Hay gente que su fe es basada en emociones. Escuché algo bien chistoso, ¿no? Están debatiendo unos cristianos. Entonces hay un pentecostés y hay un cristiano. Bueno, no es que no sea cristiano el pentecostés, pero uno no sé qué era, si era un bautista o un presbiteriano, pero están hablando los dos. Y luego dice el pentecostés, fíjate nada más en las iglesias, dijo él esto, yo no lo dije, lo dijo él, en las iglesias de los pobres, dijo. En las iglesias de los pobres son el único lugar donde sus miembros son los que se tiran al suelo, brincan y empiezan a hablar en idiomas que no se entienden. Tú métete a una iglesia de ricos pentecostés y no los vas a ver haciendo eso. Yo sé que riqueza no es necesariamente evidencia de ser cultos, pero en su mayoría la gente de dinero es culta. Conoce, entiende, lee, investiga, se cerciora de ciertas cosas. Dice las estadísticas, hermano, que el mexicano ni siquiera lee un libro al año. Entonces, hay gente teniendo fe, pero con emociones. La fe estaba tan poseído o tan lleno del Espíritu que empezó a brincar. Bueno, la Biblia no me enseña eso a mí. Cuando dice que Saúl andaba buscando las almas que se le habían perdido, creo que andaba, y luego empezó él a profetizar, dice. Pero no dice que empezó a tirarse al piso, que empezó a brincar, no.
yo no veo en la Biblia donde la gente está como escuchando la palabra de Dios y empezando a brincar, a caerse al piso. No, vemos el día del Pentecostés cuando dice que empezaron a hablar en lenguas y la gente le oía lo que decían, y dice que unos venían de Etiopía, venían de todas partes del mundo, y cada quien le oía, dice, le oía en su propio idioma. Cada quien entendía lo que se estaba enseñando. Y ahora miramos gente que dice que hablando en lenguas donde no se entiende. Pero ahí están. No hay conocimiento, no hay entendimiento de la palabra de Dios. Y Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cómo dice? Atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios, hermano, nos va a dar entendimiento, nos va a ir aclarando situaciones en nuestra vida donde no nos va a hacer tropezar en ciertas condiciones o en ciertas situaciones. Es como en la casa, ¿verdad? Tú apagas la luz apagada y pues te puedes tropezar con cualquier cosa que no te acuerdes que esté en el piso. Pero tú prendes la luz y tú puedes ver todo. La palabra de Dios dice que es lámpara a mis pies. La palabra de Dios, hermano, es luz. Es la que me aclara, es la que me da el entendimiento. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es como a mí se me ocurre, es que yo creo que aquí las lenguas es hacer un... No, vamos a ver el contexto, vamos a ver de qué se trata y vamos a ver cuáles son las lenguas, de qué está hablando. Porque no es de interpretación privada, no es lo que a mí se me ocurra. Mucha gente piensan ahí, ¿no? En Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchos deportistas lo tienen, pero no está hablando que Cristo te va a ayudar a ganar esa carrera, no te está diciendo que Cristo, no. Si tú ves el contexto, está diciendo Pablo, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia, como sé vivir en pobreza, sé vivir, estar saciado como para padecer hambre, todo, y en todo estoy enseñado. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que era lo que podía soportar y entender todo lo que le pasaba, sin decir antes, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. El contexto de ese versículo es que el Señor lo fortalecía a él en situaciones, en momentos difíciles. No le está diciendo, con este versículo lo puedes aplicar a todo lo que tú quieras y tú vas a ganar. No está hablando de eso. Pero como no conocen, no entienden y lo quieren interpretar a su propia manera, es por eso que podemos ver un montón de calcomanías en carros sacando o fuera de lugar lo que la palabra de Dios enseña. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No se le ocurrió a un hombre eso. Ya les platiqué yo, ¿verdad? Una vez un señor me dijo, pero es que la Biblia fue escrita por hombres, me dijo. Yo le dije, pues sí, si lo hubieran escrito perros, yo no hubiera entendido. Fue por hombres, pero esos hombres, ¿qué dicen? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres, no cualquier hombres, sino que los santos hombres, hombres apartados por Dios para servirle, sino que los santos hombres, ¿de qué? De Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y en el Espíritu Santo hay una E mayúscula.
hablando del Espíritu Santo de Dios. Entonces, tenemos la palabra profética más segura para entonces tú y yo poder salir de dudas o situaciones que tenemos. ¿Es normal que yo pase por ciertas cosas? Sí, es normal. No eres el único. No dice, se me fue el versículo, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba como si alguna cosa extraña os aconteciese, dice. O sea, no te sorprenda por lo que estás pasando, es normal. No eres el único, en todas partes en el mundo, dice, hermanos están pasando por lo mismo. Ay, es que tengo cáncer, hay hermanos con cáncer también. Perdí un hijo, hay hermanos que perdieron un hijo. Es que hay hermanos, de todo. Hay hermanos que no tienen piernas, hay hermanos en las iglesias que no tienen piernas también, no eres el único. Todos hemos pasado por situaciones, unas más grandes, otras más chicas, pero todos hemos pasado por situaciones. Cuando yo entiendo eso por medio de la palabra de Dios, entonces eso afirma mi fe, mi confianza. Pero si yo no tengo conocimiento, si la palabra de Dios para mí no es una lumbrera, no es una lámpara, no es esa luz, no es esa veladora, entonces voy a estar viviendo a ciegas. Mira, vaya conmigo por favor ahí a Hechos 17. ¿Estamos bien, hermanos? Crea que mi intención, hermano, nada más es que usted aprenda la palabra de Dios. Y déjame decirle, no en cualquier iglesia le van a usted a provocar a querer que usted aprenda la palabra de Dios. Hechos 17:10, ojalá haya agarrado bien el versículo. ¿Están ahí, hermanos? Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Amén. Fueron muy atentos, pusieron mucha atención a la palabra de Dios. No fueron así como que no, estaban atentos a la palabra con solicitud, con cuidado, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas, ¿qué dice? Eran así. Oh, estuvo muy buena la predicación, pero ¿qué de todo lo que dijo Pablo es cierto? ¿Qué tan cierto es? ¿Cuándo fue la última vez que usted llegó a su casa a ver si lo que el pastor había predicado era cierto? Eran más nobles, dice, tenían más cuidado. Era gente, hermano, que el único propósito que ellos querían era agradar a Dios. Querían conocer del Dios que Pablo predicaba, a ver si era lo mismo, era lo que se había profetizado, era lo que decía. Pablo constantemente citaba el Antiguo Testamento, y esta gente iba y consultaba en el Antiguo. Oye, sí es cierto, mira lo que dijo, aquí está. Aquí está. Y dice, mire más adelante, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres y griegos de distinción, y ya no pocos hombres. O sea, cuando miraron que era cierto lo que el apóstol Pablo estaba predicando, se convirtieron. Hermano, ¿cuánto conoce la palabra de Dios? Ahora, ¿cuánto ha aplicado de la palabra de Dios? Porque una cosa es conocer la Biblia. Mire, el diablo conoce la Biblia.
El diablo le citó ahí unos versículos al Señor. Escrito está, dice, mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. Le estaba citando un salmos. Mire, leía la Biblia de Satanás. Hay incrédulos, hay ateos que leen la Biblia para sacar y ver en lo que está mal, y para ellos toda la Biblia está mal. Esta gente había sido diligente en lo que habían escuchado del apóstol Pablo, al grado que escudriñaban las escrituras para ver si era cierto lo que Pablo había predicado, había enseñado ahí en la sinagoga. Me imagino esa gente llegando de la iglesia, llegando ahí de la sinagoga, de lo que Pablo había enseñado, y a ver, vamos a checar a ver si es cierto. Hoy sí es cierto, entonces gente se convertía, porque lo que Pablo estaba enseñando era la verdad. Acuérdate, hermano, que era gente, óyelo bien, que en cierta manera conocían lo que era la ley. ¿Cómo que ya no hay sacrificios? ¿Cómo que Jesús es el Cordero? ¿Cómo que Él fue la propiciación por nuestros pecados? ¿Cómo que Él tomó nuestro lugar? ¿Cómo que? Y todo eso lo estaban ellos escudriñando. Estábamos en la clase del hermano Jeremías y nos estaba enseñando acerca del Éxodo, de cómo el pueblo, ¿verdad?, de los israelitas habían marcado los marcos de la puerta con sangre de corderos que el Señor les había dicho que hicieran, y los egipcios, pues ellos no sabían nada de eso y murieron todos los primogénitos, y no podíamos contestarle lo que él nos preguntaba. No conocemos la palabra de Dios. El lenguaje que tenemos últimamente, hermano, es tan pobre que escuchamos palabras, no las entendemos y no nos detenemos a ver qué es lo que quiere decir. Leemos de corrido y pues qué dirá, quién sabe. Debemos de detenernos a escudriñar. Eso es escudriñar. Y los de Berea, hermano, escudriñaban, ponían atención a lo que la palabra de Dios decía. Mire, vaya conmigo allí a 2 de Timoteo. ¿Estamos bien, hermanos? 2 de Timoteo, capítulo 3. Versículo 1 en adelante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué dice? Peligrosos. Y déjeme decirle, hermano, los tiempos peligrosos en esta época ha sido la apostasía. Gente se ha apartado del evangelio, gente. Pero otra vez estaba mirando, había un joven en ese tiempo, ahorita ya es grande, que él enseñaba al Instituto Bíblico, creo que en el Camino, y pues le enseñó como 8 o 10 años, y de repente se regresa al catolicismo después de haber enseñado en el instituto, y después se va otra vez al catolicismo, a creer en la Inmaculada Concepción de la Virgen de Guadalupe y los santos y la intervención y todo eso. Y dices tú, ¿qué pasó? Apostataron de la fe. ¿Qué lo llevó a él a tomar esa decisión? No sé, pero yo me pregunto, ¿verdaderamente sería salvo? ¿Verdaderamente su conversión a Cristo fue genuina?
Porque esa es otra cosa, hermanos. A veces nosotros llegamos y tocamos puertas y le decimos, ¿usted cree en Dios? Sí, ya es algo, vamos a orar. Y no es así. Tú tienes que confrontar a la gente con su pecado. Tú tienes que decirle cuál es la razón por la cual ellos están condenados al infierno. Y yo temo que muchas confesiones que se han hecho no han sido genuinas porque no hemos sabido cómo poder presentar el evangelio. No. Yo había un hermano, ya está con el Señor, murió hace un par de meses, pero ese hermano, y salíamos a ganar, amigo, ya les había comentado, y 8 salmos, 10 salmos, ay Magaña, ¿cómo le haces? Y es que ya están listos. Y una vez me toca ir con él y así era la pregunta, ¿tú crees en Dios? Sí. Ok, vamos a orar. Y era todo. Hermano, Satanás cree en Dios, dice que los demonios creen en Dios. Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen. Y creer no es suficiente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que creer y que hay que recibirle. Asegúrese, hermano, que usted es verdaderamente salvo, porque una persona que es salva y no quiere escudriñar la palabra de Dios, no quiere orar, no quiere leer su Biblia, no quiere aprender, yo dudaría, esa es mi opinión, que en esa persona mora el Espíritu Santo, el cual dictó la palabra de Dios a esos santos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Yo no quiero poner en duda su salvación, pero si usted batalla para llegar a la iglesia, si usted la piensa 2 o 3 veces, asegúrese que verdaderamente usted es salvo. Porque si no, algo no está bien ahí. También debe saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá, dice, hombres amadores de sí mismo. Ahora, está hablando, ponga atención, hermanos, está hablando de cristianos, le está hablando a los cristianos. Está hablando de este tipo de gente adentro de las iglesias. No le está diciendo a Timoteo de los incrédulos, ya ese es otro cantar, pero está hablando de supuestamente cristianos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, dice, avaros, vanagloriosos, soberbios. ¿Ha mirado las redes últimamente, hermano, donde hay pastores diciendo que el Señor les reveló que los hermanos tenían que dar cada uno $50 o $20, no sé cuánto, y que tenían que hacerlo? Hay una mujer que dice ahí que el Señor le reveló a ella y que le dijo, dígale a tu congregación que el que no diezme, tú vas a orar para que les vaya peor en todo lo que quieran emprender. Sí. Hay un testimonio también de una mujer, qué curioso, no son puras mujeres, de una mujer que dice que fue al infierno, el Señor la llevó al infierno a mirar ahí, la tiró que fuera a tirar crucing, y que miró ahí a alguien que estaba ahí gritando y que dijo, Señor, ¿por qué está ese hombre ahí? Pues ve y pregúntale. Y me dejó el Señor y le pregunté, le dije, ¿por qué usted está aquí? Porque no diezmaba. ¿Y sabe qué? Gente cree. ¿Sabe por qué? Porque no conoce la palabra de Dios. Porque no es por obras. Entonces, en las iglesias va a haber ese tipo de hombres que tendrán la apariencia de piedad. Vamos a seguir leyendo. Dice, pero negarán la eficacia de ella. Gente que hablan para nada más mover emociones
Y una vez movidas tus emociones, hacen de ti lo que ellos quieren. Dice ahí: soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, dice, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, dice, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ay, que está hablando de vidas del campo, ¿eh? Que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia, dice, de ella. A estos evítalos, no te juntes con ese tipo de gente. Bueno, ¿con qué tipo de gente usted se junta? Gente que niega a Cristo, gente que blasfema en nombre del Señor. ¿Con qué tipo de gente se junta? Yo no le voy a decir con quién se junte usted o con quién no se junte, pero si usted se junta con gente que no cree lo mismo que usted, tenga cuidado. Tenga cuidado, porque le va a pasar lo de Salomón, ¿verdad? El Señor le dijo: no te juntes con mujeres extranjeras porque van a desviar tu corazón. Y parece que le dijo el Señor: te juntas con ellas, no te preocupes. Y fue la razón que el Señor lo desechó, porque se juntó con ellas y después andaba haciéndole ahí altares a todos los dioses que ellas creían. Dice ahí en el versículo 12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice, hermano? Padecerán persecución. Vivir piadosamente, hermano, en Cristo es vivir una vida cristiana agradable delante de Dios. Alguien con ese tipo de características de ser piadoso, hermano, pues no va a estar a favor de cosas que los demás están, y al no estar a favor de cosas que los demás están, pues vas a tener problemas. En el trabajo, ¿cómo que no vas a cooperar para las cervezas? ¿Cómo que no vas a venir a la fiesta de 15 años? Y no estoy en contra, si usted quiere ir, vaya, hermano, pero si usted va a llegar y sabe que lo van a estar ahí atacando al grado que, pues, si menos piensa, va a caer en lo que ellos practican, no vaya. Porque luego le van a decir que hubo, no, que no. No vaya, mejor. Versículo 13: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué dice, hermano? Y útil. Déjeme, no creo que recibí una llamada, déjeme buscar lo que saqué hace rato ahí que estaba viendo. Lo que pasa es de que lo tenía escrito en otra libreta, pero ya traía esta libreta y no la quise traer. Dice número 1: toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Miramos allá en 2 de Pedro, donde dice que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. La escritura fue por medio fue traída por el Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios, y dice, y útil para enseñar. Dice que útil es la capacidad que tiene, dice, una cosa de servir o ser utilizada con un fin determinado. La palabra útil es a ser usada con un fin determinado. ¿Cuál es el fin de que tú y yo usemos la palabra de Dios? De ser transformados. Ese es el fin. El fin de que tú y yo usemos la palabra de Dios en nuestra vida es para ser transformados
si verdaderamente queremos ser transformados. Y luego dice ahí, útil para enseñar, ¿ok? Esa palabra ahí, enseñar, es comunicar, dice, conocimientos, ideas, experiencias, habilidades, hábitos a una persona que no los tiene. Entonces, la palabra de Dios, hermano, me va a dar a mí, óyelo bien, ideas, experiencias, habilidades y hábitos que yo no tengo. Pero si yo no la escudriño, entonces ¿cómo yo voy a poder tener ese tipo de cosas en mi vida? Usted, mire, si usted quiere, usted va al gimnasio y usted paga su membresía ahí y se queda en su casa, no vaya. Usted se va a poner más gordo, no más flaco, porque no es pagar la membresía, o sea, no es como llegar a la iglesia, pues. Usted tiene que ir y gastar tiempo en las pesas, y hay algún entrenador ahí que le dice, no, pues quiero bajar la barriga, ok, entonces tienes que hacer este tipo de ejercicios. No, pues que quiero endurecer los brazos, ok, este es el tipo de ejercicio. No, pues que las piernas, este es el tipo. Para cada cosa hay un tipo de ejercicio, hermano. Para lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, la palabra de Dios, hay cosas que la palabra de Dios nos está enseñando para hacerlos. Va a poner cosas en ti y en mí. Dice ahí, capacidad que tiene enseñar, comunicar, dice conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. Mira, hermano, yo no miraba nada de malo en tomar. Mira, ¿qué tiene de malo? Pero viendo la palabra de Dios, dices, híjole, mira lo que le pasó a Noé. Mira lo que le pasó a Belsasar. Mira lo que... Y te pones y dices tú, oye, es cierto, con razón. Cuando ahí en Habacuc dice, hay aquel que le dé de beber a su prójimo. Hermano, tú sabes cuánta gente tomada ha tenido accidentes y matan a otra gente, y esa gente que viene borracha no les pasa nada, en su mayoría. Entonces la palabra de Dios, hermano, me va a comunicar, me va a enseñar, me va a dar experiencias que yo no sé, que no conocía. Pero si yo no la escudriño, hermano, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar. Y luego dice ahí, redarguir. Esa palabra de redarguir es utilizar un concepto o criterio en contra de quien lo plantea. O sea, prácticamente es, yo tengo ideas en mi mente, ¿verdad? Esto lo digo, lo había dicho hace mucho. Cuando nos casamos, yo y mi esposa, estaba embarazada, iban a nacer mi hijo Raúl, y ella hizo un comentario, dice, si mi hijo saliera homosexual, yo lo acepto, yo no tengo ningún problema, porque ¿qué tiene de malo? ¿Verdad? No, está bien. Pero una vez que llegamos al conocimiento de la palabra de Dios, nos dimos cuenta que el Señor está en contra de ese pecado, que no es natural para Dios. Entonces esa idea que nosotros teníamos fue transformada, o sea, nos reenargulló, nos quitó que eso estaba bien, es incorrecto. Es lo que la palabra de Dios hace, hermano. Pero ¿cómo lo va a hacer si yo nomás pago la inscripción? O sea, nomás llego aquí y es todo. ¿Cómo? Por eso tú puedes ver gente con años en el cristianismo y no salen de Juan 3:16 o de Salmos 23, y es todo. No hay, la palabra de Dios no les ha redarguido, no les ha instruido, no les ha enseñado, no les ha capacitado, no les ha enseñado nada. ¿Por qué? Porque no han tomado en serio su cristianismo. Pedro dijo, mira, yo lo miré, yo estuve allí, y si no me crees, también tenemos la palabra profética más segura, que hacéis bien en estar atentos como una antorcha en la oscuridad. Pon atención a lo que la Biblia te enseña. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado, porque este tipo de gente va a llegar por causa de no
escudriñar, de no aprender, de no tener la palabra de Dios en su vida. Pero déjame decirte que toda la escritura es inspirada por Dios. Y te va a ser útil, es útil para enseñar, para redarguir, dice. Y luego la otra es, ¿qué dice, hermanos? Corregir. Ahora, ¿qué entendemos por corregir? Déjeme quitar esto de aquí porque dice que es un smartphone y un smartphone ocupa un smart dueño, ¿verdad? La palabra corregir dice hacerle las modificaciones necesarias en una obra u otra cosa para eliminar sus faltas o errores. La palabra de Dios, cuando viene a mi vida, cuando les escudriño, hermano, empieza, óyelo bien, hermano, empieza a quitar cosas, a eliminar faltas, errores que yo tenía. Mira mi manera de vivir, mi manera de pensar, lo que yo pensaba que no era malo, empieza la palabra de Dios a corregir todo eso. Pero nada de eso va a venir a mi vida otra vez si yo no entiendo lo que creo. ¿Por qué lo creo? ¿Por qué cree lo que cree? Y no me quiero meter así como tipo filosofía, ¿no? Pero, hermano, ¿por qué cree lo que cree? Bueno, yo creo lo que creo porque la palabra de Dios, hermano, me ha enseñado, me ha redarguido, me ha corregido, me ha instruido. No ha sido el hombre, no ha sido las enseñanzas de Platón o Sócrates, no, ha sido la palabra de Dios. Hay gente que tiene por héroe al Che Guevara, y es interesante, ¿no, hermano? Porque si tú estudias o conoces un poquito del Che Guevara, pues el Che Guevara era un argentino que se fue a Cuba a ayudar en la guerrilla, ¿no? Entonces ganan ahí, sacan al gobierno de Bautista, creo, y se mete ahí Fidel y el Che. Entonces, ahora lo que ellos creían, estaban en contra de un montón de cosas, y una de esas cosas era, fíjate, que si había homosexuales en él, los ponían en una, como en un tipo de campo de concentración, los golpeaban, les hacían montones de cosas para quitarle lo afeminado o lo homosexual. Y es interesante cómo en el tiempo de hoy, por el LGBT y todas las letras del mundo, viendo gente homosexual, hombres, mujeres, con la camisa de Che Guevara sin saber qué era lo que creía ese hombre. Pero es que dice que es libertad, sin saber. Y mucho me temo que hay cristianos que ni siquiera entienden ni saben lo que es el cristianismo, que no tiene nada de malo. Es que Dios es amor, dicen. Dios es amor. Iglesias que se decían cristianas aceptando casar personas del mismo sexo. Apostataron de la fe. Apostataron de la fe. ¿Por qué? Porque simplemente nunca entendieron el concepto de lo que la palabra de Dios les estaba enseñando. Lo ignoraron. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17, a fin, con el propósito pues, de que el hombre de Dios, dice hermano, sea perfecto, enteramente preparado, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Esa palabra perfecto, lo único que está diciendo es un cristiano, hermano, completo. Usted no puede ser un cristiano completo si usted no conoce, no practica la palabra de Dios. Necesita conocer, necesita aprender. Hermano, ¿cómo puede ser posible que hay cristianos con años en el cristianismo que no puedan
darle a alguien un plan de salvación. Si ese es el primer objetivo, hermano, mira, yo veo iglesias llenas de institutos bíblicos, casas hogar, beneficencias y un montón y no estoy en contra de eso, qué bueno que lo puedan hacer, pero ese no es el propósito por lo que Cristo murió. Y hay gente que se enfoca más en ese tipo de cosas que en lo que es enseñarle a alguien cómo poder ser salvo o enseñarle a alguien cómo puede él guiar a alguien a los pies de Cristo. Hermano, levante su mano aquí. Si usted sabe dar un plan de salvación bien, levante su mano, por favor. Levante bien su mano. ¿Y los demás? ¿Cuánto tiempo tenemos? No lo estoy diciendo. Habla con usted, no se vaya, voy a hablar con usted. No estoy diciendo así. Estamos pensando con el hermano Benito de tuvimos una junta. Hermano, hay que tener una clase para que los hermanos se preparen, porque, hermano, yo no nací sabiendo. Amén. Yo no nací sabiendo, yo tengo que aprender. ¿Por qué? Porque, hermano, me requiere como cristiano. Imagínese usted va a la fábrica y usted se tiene que encargar de cierta área y lo pone en entrenamiento. ¿Cuánto es lo que da de entrenamiento? ¿Una semana o dos? A veces un mes. A veces un mes. A veces un mes. Pero imagínate que tienes 6 meses y no has aprendido. 6 meses y no has aprendido. ¿Qué te van a decir? Vete de gerente, papi. No, te van a boletear en todas las fábricas y llega este amigo. No aprende nada. ¿Sí me entiende lo que le digo, hermano? Entonces, ¿por qué usted piensa que como cristiano usted no tiene que ponerse a entrenar, practicar para aprender? Hermano, mira, es que es bien interesante. Tú y yo nos dedicamos a afectar la eternidad. Alguien que tú ganes para Cristo, hermano, la eternidad ya es afectada en el cielo. Pero si tú te topas con alguien y por no haber aprendido, esa gente se va al infierno, también ya afectaste la eternidad. No es casualidad que el Señor diga que Él va a demandar, hermano, de ti, de mí, esa sangre de esa gente que tuvimos que haberles hablado y no lo hicimos. Mi pueblo fue destruido, dice, porque le faltó conocimiento. Pero fíjate, dice, por cuanto desechaste. No es que no había conocimiento, no es que no había cómo aprender. Ellos, a propósito, rechazaron, ignoraron, no quisieron aprender. ¿No será eso que está pasando con nosotros? Bueno, ¿quién